en esta mañana quiero agradecerte la oportunidad que nos da de poder contemplar el poder de Cristo y de entender el poder de su resurrección. Pon en nosotros pasión por Cristo y que tu Espíritu Santo nos consuele en la espera de nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Que el poder de tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie y haga una revolución en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted vio el año pasado una película de Marvel que se llama Avenger. En aquel momento eran los Infinity War. Y esa película fue muy interesante, al punto de que Marvel logró mantener en expectativa al mundo. Y en esa pasada película, Thanos andaba buscando las gemas. Cuando consigue las gemas, se la coloca en un guante que ya le habían hecho, y con un simple chasquido de dedo, él desapareció la mitad de la población, de toda la población mundial, la mitad de todo ser vivo, incluyendo a muchos de los superhéroes de Marvel que estaban supuestos a enfrentarlo a él. Y la gente se hacían preguntas desde que concluyó aquella película, que dejó a mucha gente en el aire. ¿Y qué va a pasar ahora? Y la gente se hacía preguntas como esta: ¿y cómo ellos harán para resucitar a los que se fueron? ¿Cómo ellos harán volver a la vida incluso a los superhéroes que se fueron? ¿Qué va a suceder? ¿Quién los va a resucitar? Y vimos ahora en el último juego, que es como se llama la última, que ha recaudado una cantidad de dinero enorme y ha roto un sinnúmero de récords. Vimos cómo los Vengadores van al pasado, los Vengadores que quedaron, y así ellos vuelven de nuevo y reúnen las gemas, le ponen el guante que hace Tony Stark, se lo colocan a Hulk, y entonces Hulk hace el chasquido, y cuando Hulk hace el chasquido, entonces Hulk devuelve nuevamente esas personas que se habían desaparecido con el primer chasquido de Thanos. Entonces ahí nosotros vimos, o pudimos ver nosotros, lo que estábamos en expectativa, el que estaba viendo la película, el que estaba deseando ver qué iba a suceder con eso, pudo ver el poder de las gemas. Quiero recordar que eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Nosotros tenemos un cuadro en esta mañana, algo interesante, porque en el capítulo 5 del libro de Juan allí nos presenta el poder, pero no de las gemas que andaba buscando Thanos y los Vengadores, sino que Juan nos presenta el poder extraordinario de Jesús en acción en todo el capítulo 5 de Juan. Se encuentra con un paralítico, Jesús lo sana, y luego que lo sana, Jesús enfrenta el problema principal en el corazón de este paralítico, que es el pecado. Y luego entonces Jesús pasa a hacer una declaración, de esas declaraciones extraordinarias que hizo Jesús. Y Jesús nos dijo que el Padre le dio toda autoridad, y que el Hijo tiene el poder de dar vida a quienes Él quiera dar vida, pero también el Hijo tiene el poder dado por el Padre de juzgar al mundo. Y ahora nos va a pasar a hablar del poder del Hijo para hablar a los muertos. Y una vez el Hijo le habla a los muertos escuchan la voz del Hijo, vuelven a la vida y se van a juntar en un juicio final para ser juzgados por el poder del Hijo de Dios. Y allí vamos a ver un cuadro temible de esto, que no es ficción, que es realidad.
como lo que acabo de citar, la película que acabo de citar. No es ficción como eso. Esto es realidad. Aquí vamos a ver al poder del Hijo de Dios en acción, a tal punto que con el simple hecho de Él hablar, los muertos escucharán su voz, volverán a la vida y estarán en un juicio ante Él. Eso es algo terrible. Dios da vida espiritual al perdido a través de Cristo. Y Cristo resucitará a los muertos para un juicio final. Cristo resucitará a los muertos para un juicio final. Y quiero que veamos nuestro texto de hoy en Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25 hasta el versículo 30. Dice así el texto, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25. De verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es nuestro texto para esta mañana. El texto que nos corresponde de nuestra serie. Dios da vida espiritual al perdido a través de Jesucristo. Y Jesucristo resucitará a los muertos, a unos para vida eterna y a otros para condenación eterna. La primera parte del capítulo 14 del libro de Job, la segunda parte del versículo 14 del capítulo 14 del libro de Job, nos dice allí: si el hombre muere, ¿volverá a la vida? Y esta es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Hay vida después de la muerte? Y mucha gente se ha preguntado esto, y personas de cierta influencia también ha hecho este tipo de cuestionamiento. Cuando el hombre muera, ¿qué va a pasar? ¿Se acabó todo ahí? Nosotros no sabemos nada de la muerte, dicen ellos, porque nadie ha regresado de allá para decirnos qué ha sucedido. Pero en esta ocasión el Señor nos está hablando aquí de la resurrección, y nos está hablando el Señor que murió y resucitó al tercer día, regresó de la tumba con poder y con gloria, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es ese Jesús que nos dice que habrá una resurrección. Habrán dos resurrecciones. Dos. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Dos resurrección. Lo primero que nosotros vemos aquí, en este primer punto, es la resurrección espiritual. Hay una primera resurrección que es la resurrección espiritual, y este texto nos habla de una resurrección ahora, no de una resurrección futura única y exclusivamente. En primera instancia nos habla de una resurrección presente ahora, de algo que está ocurriendo ahora mismo. Esto está diciendo que todo aquel que escucha la palabra de Cristo, que todo aquel que cree a la palabra de Cristo, ese vuelve a la vida, y ese es resucitado. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que eso se está haciendo referencia, a lo que nos está haciendo referencia esta primera parte del texto, es aquello que está muerto espiritualmente, y Cristo es quien le da vida a aquello que ha muerto
espiritualmente, y es a lo que se está refiriendo esta primera parte, a lo que es la muerte espiritual. Adán y Eva pecaron, y en el Génesis nosotros podemos ver cómo en Adán toda la raza humana completa no solo se corrompió, sino que toda la raza humana completa en su totalidad murió espiritualmente. El hombre tenía comunión con Dios y el pecado separó al hombre de Dios, produciendo así en el hombre lo que es la muerte espiritual. El hombre ha quedado sin vida, el hombre ha quedado sin Dios. El hombre, a pesar de que anda caminando y haciendo cuantas cosas hace, espiritualmente el hombre está muerto. Y para volver a la vida debe ser por medio de quien da la vida, y quien da la vida es Jesucristo. La gente camina, hace su rutina diaria y huele a muerto porque espiritualmente lo está. Es un difunto espiritual y muchas veces ni ellos mismos se dan por enterados. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice el versículo 1: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 4: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso es lo que se llama el ahora y el después. Ahora, en la actualidad, en el ahora, Cristo nos resucitó y nos dio vida. Y hoy nosotros no somos muertos espirituales porque Cristo nos ha dado vida en Él. Y nosotros hemos resucitado. Pablo le está recordando aquí a los creyentes de Éfeso la pecaminosidad de la que fueron ellos redimidos. Y Pablo lo que le está diciendo es algo similar a esto. Ustedes están muertos no porque cometieron actos pecaminosos, sino más bien porque ustedes tienen una naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes estaban muertos, ustedes pudieron ver la gloria de Dios brillar a su favor, y esa gloria de Dios a través del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La gracia de Dios nos salvó. La salvación llegó a nosotros no por méritos propios, no llegó a nosotros porque nosotros teníamos condiciones para ello. No, llegó porque el Señor nos regaló la salvación, porque la salvación no es del hombre, la salvación pertenece a nuestro Dios. Entonces la salvación trae vida espiritual a los muertos, a esos que da vida el Señor a través de la salvación, y a esos mismos el Señor suministra lo necesario en todas las áreas de su vida para que puedan mantenerse firmes en Él. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 6 versículo 11 y versículo 12. Así también vosotros considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo corporal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. ¿Cuál es el llamado aquí? El llamado aquí es a tener confianza en el Señor, que es lo que está haciendo Pablo aquí en Romanos. Nosotros debemos creer con firmeza en lo que nosotros hemos creído, en las verdades firmes, en las verdades irrefutables del evangelio. Estas verdades deben convertirse en el motor que guíe la vida del creyente, y que tu vida y tus acciones deben ser afectadas por estas verdades del evangelio, y son esas verdades del evangelio las que a ti como creyente te deben guiar. Ahora, cuando este hombre ha recibido vida espiritual, este hombre, al recibir la vida espiritual, este hombre acciona conforme a la vida espiritual que ha recibido. Y acciona conforme a eso porque ahora no vive él, porque ahora es Cristo el que vive en él, como nos dice el texto bíblico.
Y no se trata ahora de él, se trata ahora de Cristo, de su reino, de su señorío sobre esa persona. Y ahora este creyente que antes andaba muerto y moribundo, ahora está vivo, pero está vivo y no vive para sí, sino que vive para aquel que le resucitó de entre los muertos. Por ello, su accionar estará enfocado en agradar a su Señor. Por eso, su accionar estará enfocado en eso, en vivir conforme a la voluntad de su Señor. Su pasión ahora es Cristo y su gloria. Él no quiere hacer nada, absolutamente nada que pueda desagradar a su Señor, sino que todo cuanto este hombre ahora hace es para agradar única y exclusivamente a su Dios. Y antes de este hombre pensar y hacer cualquier otra cosa, lo primero que piensa es cómo él a través de eso puede dar gloria a Cristo. También sus decisiones están marcadas por cómo él o ella agradan a su Señor. Y por eso ahora todo cuanto él hace, todo cuanto ella hace, está mezclado de este deseo o de este nuevo deseo que es por agradar a su Señor. No toma decisiones a la ligera, sino que va en oración a su Señor para poder hacer su voluntad. No toma decisiones a la ligera, va en oración y va a conocer lo que enseña su palabra al respecto, porque él quiere agradar a su Señor en todas las cosas que hace. Y él está convencido que para poder agradar al Señor conforme a lo que Dios quiere, él tiene que conocer a Dios a través de su palabra y tiene que rendirse a ese Dios en oración. No se deja llevar de sus impulsos. Él va y busca en la palabra del Señor cómo hacer para tomar esas decisiones para poder honrar a su Señor. Estábamos muertos, hermano, y hemos vuelto a la vida. Pablo está enfocando aquí nuestra unión con Cristo. Estamos ahora unidos con Cristo y debemos tener en alta estima esa unión con Cristo y debemos estar dispuestos a todo por engrandecer el nombre de nuestro Señor. Dispuesto a todo por ello, por honrarlo, por darle a Cristo todo lo que somos sin reservas y procurando siempre estar limpio ante los ojos de nuestro Señor. Usted puede preguntarme, pastor, pero ¿tendremos lucha en medio de todo eso? Sí, tendremos lucha. Pero podemos vencer el pecado en nosotros y glorificar a nuestro Señor con ello, porque ya el Señor nos dejó las herramientas que nosotros necesitamos para nosotros poder vencer el pecado en nosotros y así Cristo ser glorificado en nuestros cuerpos. El pastor John MacArthur, hablando sobre ese texto que acabo de citar de Efesios capítulo 2, dice al respecto: el tiempo verbal en resucitó e hizo indica que son resultados inmediatos y directos de la salvación. El creyente no solo queda muerto al pecado y vivo para la justicia a través de la resurrección de Cristo, sino que también disfruta la exaltación de su Señor y participa de su gloria preeminente. Y hay un punto, una línea muy estrecha aquí entre nosotros disfrutar y nosotros agradar a nuestro Señor. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en delito, estábamos muertos, estábamos moribundos. Pero dice la otra parte del texto que Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Cristo nos resucitó. Cuando Cristo se levantó el tercer día y resucitó de la tumba, nosotros resucitamos con Él. Cristo no resucitó solo, Cristo resucitó con su iglesia. Estábamos muertos.
Fuimos resucitados por Cristo y esa resurrección debe producir en nosotros gozo y debe producir en nosotros pasión. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y ahora nosotros debemos tener el deseo de nosotros obedecer la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tú le amas y el que ama a Cristo debe obedecer su palabra. Si tú dices que lo amas y no guardas su palabra, tú estás hablando mentira. Para tú poder mostrar que tú amas a Dios, tú tienes que guardar su palabra. Por eso es que la palabra es la que debe guiarnos. La palabra es la que nos sostiene. La palabra es quien nos da esperanza y la palabra es quien nos da a nosotros fuerza. Ahora nosotros como creyentes debemos depender del Señor en totalidad. Nosotros fuimos resucitados, fuimos despertados a la vida por el poder de Cristo para nosotros vivir eternamente apasionados por Cristo. Eso es así. Y el poder de Cristo nosotros lo vemos en el Evangelio, porque es a través del Evangelio ese que Cristo despierta al pecador y lo trae a la vida. Cristo es el Evangelio. El pecador volverá a la vida únicamente cuando este pecador sea despertado por la palabra de Cristo. No hay otro método, no hay otra estrategia, no tenemos nosotros forma de cómo nosotros poder agregarle a esto. Únicamente el pecador volverá a la vida cuando la palabra de Cristo entra al corazón de esa persona. Esa persona escucha la palabra de Cristo y es la palabra de Cristo la que le da vida a la persona. Y el texto no lo dice porque es el Hijo quien da vida espiritual. Es el Hijo quien resucita a los muertos espirituales. Todo hombre sin Cristo, entonces podemos llegar a la conclusión, es un muerto espiritual. ¿Quiénes son los muertos espirituales? Los que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida es un muerto espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la circuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros delitos. Por sentado no deja el texto que todo aquel que no tiene a Cristo, que no ha abrazado a Cristo, ese es un muerto espiritual. Nosotros carecíamos de vida espiritual y Cristo nos resucitó, nos dio vida en Él. El versículo 25 de nuestro texto de Juan dice: de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Quiénes de los que están aquí han escuchado la voz del Hijo de Dios? ¿Quiénes de los que están aquí han vivido y han resucitado y han vuelto a la vida por la voz del Hijo de Dios? Hemos vuelto a la vida y hoy nosotros tenemos vida espiritual porque nosotros escuchamos la voz del Hijo de Dios y rendimos nuestras vidas a Él. Éramos muertos espirituales, pero Dios nos despertó a la vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil. Así, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme a las cosas del Espíritu piensan en las del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Y voy a dejar el texto hasta ahí porque es un poquito extenso. Conclúyalo en su casa. El versículo 26 de nuestro texto de Juan dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo.
Pero recuerden que hace unos días hablamos que ya en esta declaración extraordinaria que hace Cristo, ya vimos que el Padre le dio al Hijo la autoridad de Él darle vida a quien Él quiera. Y vuelve de nuevo aquí, nos dice en el versículo 26 que el Hijo tiene el poder de tener vida en sí mismo. Cristo tiene el poder de dar vida. Solo Dios tiene vida y solo Dios concede vida a quienes Él quiere a través de su Hijo. Cristo posee el poder de dar vida. No es que Cristo tiene algo eterno. Le hablé en la introducción hace un rato de esa película que reunieron las gemas, hicieron el chasquido y no tenían ellos el poder. Ellos necesitaban las gemas porque eran las gemas que le daban el poder. No, eso no es lo que nos dice el texto bíblico. Nos dice que el poder no es algo externo, es interno. Es Cristo el poder y Él es el que tiene el poder de poder dar vida y de quitarla. Cristo posee el poder para dar vida de manera interna, no es algo externo, Él es el poder. Y aquí nosotros podemos volver a contemplar la deidad de Cristo y ver que Cristo tiene el poder dado por el Padre de dar vida. Todo el que oye la palabra de Cristo, todo el que oye la palabra de Cristo vivirá. Todo aquel que oye la palabra de Cristo y la cree, vivirá. Todo aquel que oye la palabra de Cristo vivirá. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que escucha la voz de Jesucristo cree en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y que Dios lo resucitó a Él a través de la resurrección en Cristo. Y entonces es salvo. Eso es la resurrección física, espiritual, perdón. Pero vamos a ver ahora la resurrección física. Versículo 27, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Fíjense que la primera parte dice, y todo lo que escuchan vivirán. O sea, está hablando de la hora, pero esta segunda parte del texto está diciendo que los que están en los sepulcros van a escuchar. Y cuando ellos escuchen, entonces ellos volverán a la vida y van a resucitar. Wow. El poder de Cristo. ¿Qué va a pasar con las personas que han muerto? ¿Qué va a pasar con las personas que se han ido? ¿Qué va a pasar o qué ha pasado con las personas o con cualquier persona que usted conoció y que ha fallecido? ¿Qué ha pasado con esas personas? Cristo nos dice en su palabra que esas personas en los sepulcros van a escuchar la voz de Cristo, la voz poderosa de Cristo que da vida, y ellos volverán a la vida y allí habrá una doble resurrección. Unos serán salvos para condenación y otros para glorificación. El Hijo tiene toda autoridad, incluso para hacer juicio. ¿Pero por qué? Miren lo que dice Hebreo. Interesante lo que dice el escritor de Hebreo en el capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Mire el cuadro. Dios hecho hombre, encarnado, fue tentado en todo, pero sin cometer ni una sola falta, sin pecar. Ese todo, ¿es un todo relativo o es un todo absoluto? Es un todo absoluto. Cristo fue tentado en todo. Y como Cristo fue tentado en todo, Cristo nos conoce. Y nos conoce no solamente porque nos creó, sino porque vivió como uno de nosotros. Él sabe de nosotros. Nosotros no tenemos que darle la dirección. Tú no tienes que darle la dirección de tu casa. Tú no tienes que decirle en la condición que tú te encuentras ahora. No,
El Señor te conoce. El Señor conoce tus dolencias. El Señor conoce tus preocupaciones. El Señor conoce tus crisis. El Señor conoce todo cuanto ha pasado por tu cabeza. Incluso el Señor conoce lo que está pasando por tu cabeza ahora en este mismo momento. Y créeme que solamente Él puede darte el consuelo, la fortaleza y la esperanza que tanto tú necesitas. Como Él se hizo hombre como nosotros, nos conoce. Como sabe todo, Jesucristo tiene la facultad de poder juzgar al hombre, y una facultad que le fue dada por el Padre. Mira lo que dice el versículo 27 de nuestro texto de Juan. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Este título de Hijo del Hombre, o esta descripción, es una descripción mesiánica que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Esto de el Hijo del Hombre, una descripción que se hace en el Antiguo Testamento al Mesías prometido, aquel que iba a venir a salvar a su pueblo. Ese Mesías que no lo conoció el pueblo de Israel, ese Cristo que Juan nos presenta en su libro, esa es la descripción mesiánica del Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre. Mire cómo lo dice Daniel en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Dice Daniel: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Una referencia al Mesías. Jesús es el Dios hombre que vino por completo a esta vida y allí experimentó toda clase de tentación. Él es el juez último de toda la raza humana. Y eso es maravilloso. Dice el versículo 28: no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los judíos que estaban escuchando a Jesús no solo estaban atónitos, no solo estaban perplejos, estaban también airados. Porque ellos sabían la declaración que Jesús estaba haciendo aquí. Como muchos hoy que no creen en Jesús, como muchos hoy que cuando nos escuchan a nosotros decir que son muertos espirituales, ellos le hacen el caso omiso a eso y como que no le prestan importancia, igual que en aquel tiempo. No creen a la palabra de Jesús y un día tendrán que enfrentar la gloria del Hijo de Dios ante un juicio. Y eso será terrible. Vendrá la hora de la resurrección corporal, está diciendo nuestro texto. Si usted nota, primero nos habla de la resurrección ahora, y luego nos dice que esta resurrección en la segunda parte no es inmediata como la resurrección primera, que es la espiritual, sino que es una resurrección futura. Cristo no andaba buscando nada para poder juntarlo y así hacer un chasquido de dedo, porque Cristo es el Dios creador, todopoderoso, que el poder está en sí mismo y puede hacer todo cuanto Él quiera, porque de la nada hizo todas las cosas. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y van a despertar para juicio. Eso es lo que nos enseña el texto. Y la autoridad para esto la tiene Cristo, porque Cristo es el Dios todopoderoso. Y todos vendrán a juicio, saldrán a un juicio final. Y otro texto nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Vendrá la resurrección de los justos. Los justos van a resucitar. Mire cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo
peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. La resurrección de los muertos impíos también es otra realidad en este texto que nosotros estamos viendo. Aquellos que están en el infierno serán, resucitarán de allí, volverán a la vida de allí, pero con un fin marcado. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 22 y 23. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades estaba siendo atormentado. Y allí alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El que murió siendo un muerto, el que murió siendo un muerto, o sea, murió siendo un muerto espiritual, ese va para el infierno. Y eso es lo que nos dice el texto. Y en el infierno allí será atormentado. Y un día va a ser despertado. Va a coger un aire porque lo van a sacar de allí, pero es para llevarlo a un juicio. Juan dice que todos los que están en los sepulcros, todos oirán la voz del Hijo de Dios. Imagínense el poder único de Jesús. Ese poder inigualable de Jesús. Todos van a escuchar su voz y todos van a volver a la vida. Todos van a salir. Los que están en el paraíso saldrán del paraíso. Los que están en el infierno saldrán del infierno, porque escucharon la voz poderosa del Hijo de Dios. Increíble. Eso nos habla del poder extraordinario de Jesús. Imagínense eso. Jesucristo va a dar la orden de que todos resuciten. ¿Y qué usted cree que va a pasar? De que hay expectativa y resucitarán. No. Él dijo sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? ¿Fue la luz? No es de que si puede ser, que no es eso. Es que a la orden de Cristo todos resucitarán. A su orden, todos los que se han ido volverán. A su orden, todos los que han muerto volverán. Los que murieron en Cristo y aquellos que murieron muertos. Los que murieron estando muertos espiritualmente. Volverán, pero estos segundos volverán para ser juzgados por Cristo y luego seguirán siendo atormentados por toda la eternidad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de igual manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es de eso que está hablando el apóstol Pablo. Pablo dice, de igual manera, a pesar de todo, yo me voy a encontrar en la resurrección de los muertos. Solo que habrá una diferencia, que uno será despertado para una condenación eterna y para luego seguir siendo atormentado por toda la eternidad, y otros serán despertados para vivir en un deleite eterno, el deleite de estar siempre con Cristo. Versículo 29. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de la condenación. La resurrección llevará a los creyentes a la glorificación final, y allí los creyentes estarán en ese deleite eterno que es estar con el Señor. La resurrección marcará el inicio de la gloria de estar con nuestro Señor, pero para los incrédulos, esta resurrección será el inicio de un sufrimiento ininterrumpido. El resultado de creer en Jesús es hacer el bien. Todo el que ha creído en Jesús, ese ha hecho el bien o ha hecho lo bueno. Cuando el texto dice,
que no importa la traducción que usted tenga, que lo que hicieron el bien despertaron para vida eterna, o que lo que hicieron lo bueno, se está refiriendo a aquellos que han creído en Jesús. Son esos, y solo eso. El hacer lo bueno es haber creído en Cristo, haber entregado a Cristo su vida, haber vivido para Cristo. Esos son los que hicieron el bien o los que hicieron lo bueno, y eso irán a resurrección de vida, refiriéndose a ellos única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque el hombre no es salvo por lo que hace, el hombre es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El hombre no es salvo por lo que él pueda hacer o añadir, el hombre es salvo única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y cuando el hombre que está muerto espiritualmente escucha la voz de Cristo, entonces crea ese sacrificio, y ese sacrificio le es imputado a él. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y por las obras de la ley. No, y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley a nadie justifican. Y nuestro texto de Juan nos dicen que los que practicaron el mal irán a condenación eterna. Aquellos que serán resucitados, aquellos que volverán a la vida, aquellos que volverán por el poder de Cristo a la vida, esos que murieron estando muertos espiritualmente, irán a una condenación eterna. Esos son los que tristemente no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Las obras, como ya dije, no salvan a nadie. La gente será juzgada por obra, pero es porque sus obras manifiestan las intenciones de su corazón. Lo que tú haces manifiesta lo que hay en tu corazón y lo que tu corazón es. Por eso que el texto bíblico nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque tus acciones son parte de las cosas que tú crees. Lo que tú hablas de ti mismo, lo que tú dices de ti mismo. Si tus obras son malas, tú no conoces a Cristo, tú no conoces al Señor. Si tus obras son buenas es porque tú conoces al Señor. Nuestra fe está basada en la resurrección. Nosotros los creyentes esperamos el día en que se manifieste nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros estamos confiados de que siempre vamos a estar con el Señor, deleitándonos y disfrutando de la gloria de Cristo por toda la eternidad. Y allí no habrá pesar, allí no habrá llanto, allí no habrá temor. El Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos y no habrá lugar para el llanto ni para el dolor, porque nosotros estaremos eternamente con el Dios de gloria. Y nada más glorioso que eso, vivir eternamente en deleite con el Señor. No habrán llamadas depresivas. Se le ha vencido nada de eso. No habrán llamadas depresivas. No habrán sonidos depresivos. ¿Quién es que vine a cobrarte la casa? Nada de eso. No habrán murmullos depresivos cuando la esposa abre la nevera y dice, bueno, esto parece una piscina. Nada de eso. Estaremos siempre con el Señor y será un deleite eterno. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gran esperanza, y esperamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puedo seguir. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta esperanza viva que nosotros tenemos. Esperamos en ti. Y esperamos en ti para nosotros estar contigo. Y eso, Señor, nos llena de gozo y eso nos llena de consuelo. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza necesaria para nosotros poder honrarte en nuestra espera. Que nuestra espera también sea una espera gloriosa, porque vivimos nuestra espera para ti.